Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. La pregunta del día: ¿cómo controlar un gobierno? ¿Cómo controlar un candidato a través de la compra de los medios de comunicación? Gran fórmula, le diremos de quién es. Bueno, estaremos hablando del bicentenario, empieza la festividad, inclusive habrán monedas conmemorativas. Tendremos a un exministro detenido por violencia familiar, tendremos un gran olvido y un gran perdón, y vamos a empezar por ese lado. Cacho Herrera, muy buen día, muy buenas tardes o noches tal vez. Hola Amalia, hola Mavi, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sí, tenemos que resarcir un pequeño error que hemos cometido, grande en el caso, si se lo pone en la perspectiva de los hermanos de Potosí, es haber olvidado los datos relacionados con el departamento de Potosí, según las últimas encuestas, las presentadas por la red Unitel y por el diario El Deber. Pero aquí tenemos los datos, pidiendo disculpas por este tema. Cacho, más que un olvido, porque uno no tiene los datos de memoria, se nos pasó, pero es un error garrafal. Pedimos perdón, disculpas en todos los tonos, casi de rodillas a los potosinos. Bueno, vamos a los datos. ¿De qué datos estamos hablando? Estábamos comparando las encuestas que se presentaron últimamente, las de Unitel por un lado, con una empresa especializada que hizo esa encuesta, y los resultados también de otra encuesta del periódico cruceño El Deber, con su respectiva empresa especializada. Y sacábamos la conclusión que los datos eran muy parecidos, aunque las cifras variaban, los porcentajes y la ubicación de los candidatos era muy parecido. Ambos, por estos resultados, si estos resultados se ratifican en las urnas, habrá segunda vuelta entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. Y la distancia entre ambos es realmente pequeña, 2%, está en el margen de error. Y por otro lado, estos datos marcaban la caída estrepitosa de Andrónico Rodríguez. En ambas encuestas eso se marca. La subida sorpresiva de Rodrigo Paz Pereira, pero una subida en el segundo grupo, ¿no? No es que vaya a ganar las elecciones, pero de estar al final de la tabla, pues se coloca en una muy buena posición. Veíamos también que Samuel Doria Medina se había posesionado como primero en Santa Cruz, y eso era una gran sorpresa, que en La Paz ganaba también Samuel Doria Medina, que en Cochabamba era otro resultado coincidente en ambas encuestas, que Tuto Quiroga ganaba en Cochabamba y había desplazado a Manfred Reyes Villa. Bueno, hicimos los datos departamento por departamento y carambas, nos saltamos Potosí. Qué terrible. Cacho, ¿qué dice El Deber en Potosí? ¿Quién gana en Potosí? Según la última encuesta, Amalia, del diario El Deber, Tuto Quiroga ocupa el primer lugar con el 26,3%, seguido de Samuel Doria Medina, un poquito lejos, con el 17,4%. Bueno, en Unitel también gana Tuto Quiroga con 17% y Doria Medina con 12%. Hay una distancia significativa entre uno y otro, pero las cifras del Deber son mucho más favorables a Tuto Quiroga, ¿no? ¿Me las repites, por favor? ¿Sobrepasa el 20%? Así es, 26,3% Wow. para Tuto Quiroga y 17,4% para Samuel Doria Medina, más o menos 9% de distancia entre uno y otro. Sí, entonces Potosí es tutista. En cambio, samuelistas son La Paz
Santa Cruz, Tarija contundente el triunfo de Samuel Doria Medina, en las encuestas, Beni y Pando, ¿no? Tutistas son Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí. Creo que no Así nos es. hemos olvidado de nada esta vez, Cacho. Sí, estamos hablando entonces prácticamente también de un empate ahí entre regiones, ¿no? Lleva un departamento de ventaja Samuel Doria Medina respecto de Tuto Quiroga. Bueno, cambiemos de tema. ¿Cómo están los preparativos del bicentenario, Cacho, por favor? A full, Amalia, sobre todo en la ciudad de Sucre, donde se está vibrando el bicentenario. No es en el resto del país, la verdad que han comenzado los desfiles aquí en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, pero claro, el epicentro está en la capital del país. Para hoy se tiene previsto la presentación, la entrega de la moneda y el billete conmemorativos al bicentenario. Son monedas que se acuñan en una cantidad limitada, que solamente es para obsequiar a presidentes que lleguen al país, a delegaciones internacionales, me imagino altas autoridades del Estado, y seguramente se van muchas a los museos, a la Casa de la Moneda en Potosí, al Banco Central, a varios museos que suelen guardar este tipo de actos de monedas y de elementos conmemorativos. En las próximas horas se va a hacer el develamiento de la estatua Juana Zurduy de Padilla en plena Plaza 25 de Mayo, allá en la capital del país. Interesante porque es una manera también de homenajear a Juana Zurduy de Padilla, que le entregó prácticamente su vida a la independencia de Bolivia. En las próximas horas también empiezan ya a llegar las 40 delegaciones de 40 países al país. Llegan también los presidentes, hasta ahora sí han confirmado su visita, Gabriel Boric de Chile, Peña de Paraguay y Xiomara Castro de Honduras. No vienen otros mandatarios, no han confirmado, así que esos tres mandatarios estarán acompañando a Luis Arce en su discurso central en la Casa de la Libertad este 6 de agosto. Qué lamentable que el centenario hubiese coincidido con este fin de gobierno de Arce Catacora. Un gobierno que lo vamos a recordar no por el bicentenario, sino por haber destruido la estabilidad política y económica de la que gozó el país durante pues algunas décadas, ¿no? A propósito de esto, Arce Catacora se despide con otro ministro que va en cana. Bueno, exministro en realidad. Contame. Ay, Amalia, realmente se están yendo de la peor manera Arce y el conjunto de su gobierno, porque Alan Lisperger, exministro de Medio Ambiente y Aguas, que está siendo investigado, está encausado por un aparente acto de corrupción cuando él era la primera autoridad de ese ministerio, fue aprehendido la madrugada de este domingo en un local muy conocido allá en el cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz, en uno de los moles que tienen allá en la capital cruceña, en estado de ebriedad, queriendo agredir de la peor manera a su pareja. Intentó evitar la detención diciendo que él tenía mucha influencia con los jerarcas del gobierno. Bueno, finalmente ha sido llevado a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y seguramente en estas horas se conocerá si va a ser imputado o quizás no le pase nada. Bueno, veremos qué es lo que sucede con Lisperger con este tema. En medio de tantas cosas de corrupción, Amalia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue una especie de nido de corrupción, porque antes que él, otro ministro, su predecesor, también lo echaron por cobro de coimas millonarias. ¿Te acuerdas este caso que develó nuestro colega Andrés Gómez Vela? Bueno, en el caso, bueno, por pegar a su mujer, pegó a la novia, a su mujer, a su acompañante, la golpeó y eso causó, no fue una discusión suave, no, fue una golpiza de borracho y la víctima lo ha denunciado de tal modo que en este caso Cachito va, me parece que a Palmasola. Bueno, hagamos una pausa y vamos a volver con unos datitos interesantes. Bueno, la pregunta del día que ya le lancé. Bueno, hay dos preguntas en el día.
Hoy seguimos recepcionando respuestas entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. ¿Por cuál de los dos votaría? Estamos recibiendo las respuestas y los resultados los vamos a conocer mañana, pero es importante que usted participe y vote. Entre Doria Medina y Tuto Quiroga, ¿por cuál de los dos votaría? Nos estamos anticipando a la segunda vuelta. Bueno, y hay otra pregunta. ¿Quién cree que ha dado la receta de cómo manipular a un candidato? Se lo voy a contar en el próximo sector. Cacho tiene este anuncio y luego de este mensaje le voy a comentar quién ha dicho esto. Transferir dólares al exterior, sin estrés, sin vueltas, sin demora. Eso no solamente es un servicio, es una experiencia BCP, lo menos parecido a un banco. Marcelo Claure hace noticia. No sé si lo que vamos a comentar a continuación es una fake news, es decir, una noticia falsa, porque hoy con la inteligencia artificial todo se puede hacer. Aparece en las redes sociales Marcelo Claure, solo voz hablando en inglés. No se aclara bien, en realidad no se aclara nada, de si es una entrevista a un medio de comunicación en Estados Unidos o una conversación particular. En todo caso, está circulando y parece que el autor de la circulación es DTV. Y bueno, dice, vamos a escuchar un poquito en inglés, pero él lo que dice es que para controlar un candidato, el candidato que él apoya y que cree que va a ser lo mejor para el país, pues eso es muy fácil, ¿no? Comprando con, ¿qué dice? Con $1 millón, con peanuts a unos medios de comunicación y manejando redes, pues él puede imponer un candidato y un presidente. Si esto es cierto, es escalofriante, ¿no? Porque es la visión de un potentado manejando algo menos que una república bananera, ¿no? Un socavón abandonado que él puede con el dedo meñique y nada, ¿no? $1 millón, creo que dice, controlar al país. Cacho, esto es grave y esperemos que Marcelo Claure lo aclare, diga, no, esto es inteligencia artificial, esto es fake, esto no. Yo quisiera que sea una noticia falsa. Bueno, es un síntoma más, Amalia, ¿no? Si hacemos una especie de repaso de toda la actuación de Marcelo Claure en este proceso electoral, esto que se ha conocido en las últimas horas, esta voz atribuida a Marcelo Claure, dan cuenta de todo este recorrido que ha hecho durante este proceso electoral, ¿no? ¿Te acuerdas? Se presentó como quien quiere algo distinto para el país, atacó en su momento a Evo Morales, dijo que nunca se reunió con Luis Arce, pese a que insistió para reunirse precisamente por el tema del litio, alabó en primera instancia a Andrónico Rodríguez y después prácticamente lo desahució. Un primer tramo se veía muy cercano a Manfred Reyes Villa. De hecho, él impulsó, ¿te acuerdas? Unas encuestas, han de ser las primeras que hemos conocido aquí en el país, hechas por una empresa internacional que se llama Panterra, que en la primera encuesta ya había inconsistencias en los datos. Él mismo tuvo que admitir que fue un borrador, algo así, que se lanzó y que él mismo no tuvo el cuidado de fijarse en los datos. Entonces, siempre hubo esta intención de estar presente, de orientar, de dirigir, digamos, influir, esa es la palabra, influir en el proceso electoral. Apareció luego con el tema de Visión 360, Bolivia 360, algo así, este programa que lo está haciendo en Estados Unidos con gente de Harvard, encabezados por un economista muy prestigioso que es Ricardo Hausmann. Entonces, siempre se notó su intención de influir sobre el proceso electoral. Todo esto derivó cuando públicamente decidió apoyar a Samuel Doria Medina, y claro, las críticas se le vinieron encima, porque hay esta intención manifiesta de parte de él y este rechazo de la gente a que
se entrometa en la política nacional en un momento complicado, que son las elecciones en nuestro país, ¿no? Decíamos, Amalia, ¿te acuerdas? Que a mí me pareció muy similar a la actitud de Elon Musk, del hombre más rico del planeta Tierra, que decidió apostar 170 milloncitos a la candidatura de Donald Trump, llegó a ser presidente de Donald Trump y ahora son grandes enemigos entre Donald Trump y Elon Musk. Es más o menos esa actitud que tiene Marcelo Claure, ¿no? No sé si cuánto habrá invertido en el Club Bolívar, pero es así, pone la plata y dice, aquí mando yo y nadie más me lleva la contra, y por tanto, desde periodistas deportivos hasta dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, chitón, no pueden decir nada contra Marcelo Claure porque él es el que pone los billeticos. Así es más o menos la actitud. Entonces, este parece ser un índice más que suma a todo este panorama. Es cierto, es cierto. Él dice con un par de millones tú puedes resolver todo, compras los medios y pones a un candidato que puede ser, ¿no?, el mejor para el país, el mejor según él, ¿no? ¿Será que le puso el par de millones a Doria Medina? Porque está clarísimo, ¿no?, a quién se refiere y cuáles son los medios. Dice, me llaman para ofrecerme medios de comunicación, ¿no? Bueno, en todo caso, después apareció grosero, insultando aquí, insultando allá. En fin, cerremos este capítulo. Yo creo que vamos perfilando a Marcelo Claure y no es alguien que quisiéramos que se entrometa en la política boliviana. Él como ciudadano boliviano tiene todo el derecho de opinar, pero cuando mete $2 milloncitos aquí y allá y maneja un candidato y luego manejará un gobierno, eso ya es estremecedor. Cacho, te propongo saber cuál ha sido la opinión de nuestro público, de la gente que con tanta nobleza nos apoya día a día. Mañana daremos a conocer el resultado de la pregunta que se mantiene durante estos últimos 5 días sobre a quién apoyará usted, por quién votaría usted, Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina. No es una encuesta, es un sondeo de opinión al público que nos sigue. No es un resultado que uno pueda decir, este es el resultado del país, no. Este es el resultado de último momento. Eso sería todo, pero es indicador. Lo otro que es importante decir que nosotros no lo podemos manipular, no podemos tocar los resultados porque los hace Google y no los podemos modificar, no podemos manipular, de tal modo que el resultado que salga, ese es el resultado que vamos a dar a conocer. Pero a lo largo de la semana hemos hecho otras encuestas cuyos resultados han sido muy, muy interesantes y que quisiéramos dárselos a conocer. No sé si Cacho ya los tiene en pantalla, en su celular, para poder alternar pregunta y respuesta. Cacho, ¿te parece bien? Me parece excelente, Amalia, agradeciendo una vez más esta confianza que tiene nuestros seguidores con Último Momento, porque de lo que tratamos acá es opinar, analizar y hacer periodismo independiente. Interesante, Amalia, porque recordando las últimas 7 preguntas para los sondeos, la primera hecha el 24 de julio es precisamente lo de Marcelo Claure. Preguntamos, ¿cree usted que Marcelo Claure debe inmiscuirse en las elecciones nacionales? Mira, qué interesante. 3.480 participaciones, de las cuales el 79% dijeron no meta sus narices, por favor, don Marcelo Claure, en las elecciones bolivianas, y el 21% dijo sí, estamos de acuerdo. Bueno, al día siguiente preguntamos, ¿apoyaría usted al vocal Tawichi como el nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral? Participaron 3.708 personas o 3.708 votos y eso fue contundente. Vocal Tawichi, esto para usted.
el 94% le dijo no, no lo queremos como presidente del Tribunal Electoral. Al día siguiente, Amalia, hicimos la siguiente pregunta, ya esta vez ya con la economía familiar. ¿Pagaría más por el pan de lo que paga ahora? Participaron 3.616 personas y el 70%, no me muevan por favor el pan a 50 centavos, y el 30% dijo que sí, que estaría dispuesto a pagar más de los 50 centavos. Este dato es muy importante, Cacho, porque en las campañas electorales es posible que exista una especie de consenso de que las subvenciones nos han traído a este punto crítico de la economía y que hay que levantar las subvenciones. Pero al levantar las subvenciones, la consecuencia es la elevación de los precios. Y la gente quiere que levanten las subvenciones, pero no quiere que suban los precios. El 70% dice, no quiero que me muevan el precio del pan. Eso es muy bueno para que los candidatos lo sepan. Bueno, también preguntamos, ¿cree usted que las clases a distancia son útiles? Sobre 3.213 participantes, el 76% dijo no, no. Y yo me sumo, Cacho. Las clases han continuado a distancia en La Paz una semana más. Es una barbaridad, ¿sabes? Porque los chicos no aprenden nada, ni los profesores se preocupan. Es un desastre, es un desastre. Pues no había razón para que no vuelvan a clases, ¿no? No hay razón. Se está vacunando, no es que hay una epidemia, no es que todos los chicos están con varicela, con sarampión. Son casos excepcionales que se los puede aislar, en fin. No, todos los chicos en su casa pagueando al igual que los profesores. Una pena, una pena. Las clases a distancia han mostrado que no son útiles y eso refleja nuestro las personas que han respondido a esta pregunta. Cacho, te toca. Bueno, volvimos a la política, Amalia, con una pregunta hiper provocadora. Decía, ¿están los García Linera, Álvaro y Raúl detrás de la candidatura de Andrónico Rodríguez? Y otra goleada. 98% de los 3.600 participantes dijeron que sí, que Álvaro García Linera y Raúl García Linera están detrás de la candidatura de Andrónico, y solamente el 2% dijeron que no creen que estén manejando los hilos de la postulación del ahora presidente del Senado. Esta ha sido tal vez la respuesta con mayor contundencia, 98%, que cree que detrás de Andrónico están los García Linera. Muy próximo a esto, con un 93% dándole el voto al sí. La pregunta era, ¿cree usted que la detención del TikToker Juan Carlos Villafuerte ha sido un atropello? 93%, sí, abusadores. Yo creo que esta presión social ha ayudado bastante para que Juan Carlos recupere su libertad. Esas han sido las preguntas que hemos formulado. Muchas gracias a todos quienes participan, porque hacen del programa algo interesante y con mucha participación. Cacho, después de esto te voy a dar la palabra para este mensaje que es importante si usted quiere mandar dinero al exterior. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde ir? Aquí está la respuesta. Transferir dólares al exterior, sin estrés, sin vueltas, sin demora. Eso no solamente es un servicio, es una experiencia BCP, lo menos parecido a un banco. El fuego en Tarija está imparable. El número de focos de calor y de incendios está en aumento en todo el país, especialmente en Santa Cruz, pero lo más preocupante en Tarija. Cacho, a pesar de la actuación, la actuación de los bomberos siempre es heroica, pero con muy pocos recursos. Igual está avanzando el fuego. Así es, Amalia, son 4 días ya que el fuego se mantiene en la serranía de Sama, esto cerca, además de la capital tarijeña. Han logrado aplacar, según autoridades nacionales, departamentales y municipales, el 80%
del incendio ya se contabiliza una víctima, al parecer la persona que inició este fuego por querer chaquear su pequeña parcela, me imagino, para preparar para la siembra. Son 3.500 hectáreas que ya se han consumido y en este momento hay 3 puntos críticos en las quebradas de la serranía de Sama que mantienen el fuego, son lugares prácticamente inaccesibles y entonces en esta jornada van a atacar el fuego desde 2 frentes, desde la cima, sobre todo con helicópteros que están descargando miles de litros de agua, y por la parte baja los bomberos de manera terrestre por si cambiara la orientación del viento. Así que están en esta tarea bomberos de los especializados, bomberos voluntarios, militares, servicios de emergencia departamentales, municipales. Hay la verdad que un trabajo bastante coordinado entre todos para evitar que el fuego se extienda, porque el gran peligro, Amalia, si es que los vientos cobraran fuerza y no pudiesen controlar, es que tome casas, viviendas de las comunidades cercanas y de los barrios periurbanos de la ciudad de Tarija. Cacho, el Parlamento no ha logrado acabar, votar leyes en contra de las 3 en vigencia que permiten el chaqueo, que son condescendientes con los que causan incendios, en fin. Las 3 leyes incendiarias siguen de pie y a esto se suma que las medidas provisionales que se habían tomado para parar el fuego y para impedir que se siga propagando esta tradición del chaqueo y además incendios para la ocupación posterior de tierras y territorios, pues estas medidas provisionales han sido suspendidas por el Tribunal Agroambiental. Es una actitud insana con el país, ¿no? Insana con la naturaleza, y que es otro legado también del masismo. 19 años, Cacho, 19 años de impunidad contra quienes han incendiado, han causado daños ambientales de enorme magnitud. A propósito de esto, vamos a este video que espero lo hayan visto, es menos de 1 minuto, para precisamente pedir a aquellos que practican el uso del fuego para poder iniciar la zafra, pues para que no lo hagan. Y estas son las razones. La tierra produce alimentos, genera empleos y garantiza el bienestar de la humanidad. No existe otro recurso que tenga tantos beneficios. Cuidarla y protegerla es una obligación de sobrevivencia. Quemar nuestros bosques, nuestros campos, no cuida la tierra, contamina el aire liberando dióxido de carbono, afecta la fauna, el equilibrio ecológico y la biodiversidad, genera problemas de salud en la población, degrada el suelo y afecta la productividad a largo plazo. En Aguaí, una zafra responsable siempre fue posible. Protegemos nuestros cielos limpios, nuestra tierra fértil y el bienestar general. No a la quema de caña, y sí a una cosecha con campos vivos, verdes y productivos. Aguaí. Retornamos, amigas y amigos, para comentarles que a propósito de los festejos que se van a realizar en Sucre, o que ya han comenzado en realidad, también los partidos en campaña se preparan para asistir, para estar presentes en la conmemoración de los 200 años de libertad de fundación de la República. Jorge Tuto Quiroga, que en su momento criticó el que se haya intentado pegar las elecciones al 6 de agosto, porque se acuerdan, amigas, amigos, inicialmente la fecha de las elecciones estaba prevista para el 10 de agosto, luego la recorrieron al 17 de agosto. Bueno, dice, voy a estar allá presente el 6 de agosto, y nos imaginamos que también Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz Pereira y el resto de los candidatos también harán presencia en la capital del país. Y se viene ya luego, Amalia, porque estamos a 10 días, el 14 termina toda la campaña y arranca el silencio electoral,
Por tanto, estamos a 10 días para que terminen las campañas y APB Súmate de Manfred Reyes Villa ya ha anunciado que va a hacer 3 cierres de campaña en Santa Cruz, en La Paz y en Cochabamba. Nos imaginamos entonces que las otras candidaturas por lo menos van a ser 2 cierres, uno en el oriente y otro en el occidente del país, y entonces vamos a tener también en la parte final, en el tramo final, una competencia de cierres de campaña de parte de los candidatos. Estos cierres de campaña son una pulseta porque cada partido muestra su fuerza. Es obvio, un partido que pueda llenar escenarios amplios, pues es evidente que tiene muchos seguidores. Entonces va a ser no solo interesante, sino apasionante. Yo disfruto mucho de los procesos electorales, Cacho, disfruto que la gente se comprometa, que la gente se ponga camiseta, que la gente saque su bandera, hasta pinte la fachada de su casa de los colores del partido al que está apoyando, porque de eso se trata. Eso es democracia, y yo creo que esta elección que que ha tenido que cruzar tantas barreras y tantos bloqueos, Cacho, bloqueos, además literalmente tantos bloqueos, dos cuya autoría es de Evo Morales, continúa. Mañana ya en la noche es el segundo y último debate de los candidatos, y esto apasiona a la gente se pega al televisor, al celular, la gente con mucha picardía le saca punta al lápiz, y yo creo que involucrarnos en el proceso electoral es realmente un homenaje al bicentenario, a las luchas del pueblo boliviano que durante 2 siglos viene luchando por democracia, no siempre con mucho éxito. De tal modo que creo que aquí hay un seguro ganador, que es la democracia. Confiemos en ello, y yo creo que el 17 de agosto vamos a ser todos ganadores, Cacho, porque como sea, esta elección va a llegar a buen destino, y esperemos que además de llegar a la elección, el resultado de las urnas sea respetado, y que en noviembre, después de la segunda vuelta, si es que existe la segunda vuelta, pues estemos inaugurando un nuevo gobierno y cerrando un capítulo que merecerá mucho estudio, pero un capítulo que lo hemos sufrido, 19 años de gobierno masista. Tal vez el periodo más largo de la historia con un solo partido, 19 años. El MNR duró 12 años después de la revolución del 52, que fue una tremenda revolución. El MNR, tres gobiernos, 12 años. El MAS, 19 años. Es como mucho, Cacho, mucho. Sí, Amalia, tú lo dijiste, hay que esperar cuál es la voluntad de la gente. Todo apunta, Amalia, que nos vamos a una inédita segunda vuelta el 19 de octubre. Me pregunto, por ejemplo, si el órgano electoral habrá tomado una previsión para hacer una especie de gran debate entre los dos que queden en la segunda vuelta. Va a ser interesantísimo. Ahí sí se los va a ver en toda la plenitud de sus capacidades, de la manera de conectar con la gente. Realmente va a ser, si es que se produjese, me imagino que sí, realmente va a ser como para alquilar balcones, Amalia. Ese debate va a ser esperado por todo el mundo, pero también lo has dicho tú muy bien, el próximo 12 de este mes, a 5 días de la elección y a 2 días apenas de que se cierren las campañas, habrá este segundo debate en la ciudad de La Paz, que también mucha gente está esperando después del que hubo el viernes de la semana pasada. Así que interesantísimo, Amalia, hemos asistido a todo esto y tenemos más todavía, tenemos mucho más preparado acá en último momento para esta última instancia del proceso electoral 2025. Bueno, y para cerrar el programa de hoy, Cacho, una noticia lamentable que viene de Chile. El Teniente se llama esta mina. 6 mineros fueron atrapados por un derrumbe, fueron atrapados en interior mina. Se esperaba salvarlos. Se sabía que 2 ya habían fallecido.
y en la víspera se ha recuperado el último cuerpo. Los 6 han muerto. Esto ha conmocionado Chile, ha conmocionado al gobierno y se ha establecido una investigación a fondo para saber si hubo negligencia. También hay la posibilidad de que un sismo, donde Chile vive todos los días, soporta movimientos telúricos, si es un sismo el que causó el derrumbe y la sepultura de los mineros. Esto, claro, recuerda este episodio épico cuando 33 mineros fueron atrapados también en Interior Mina y que fueron recuperados, entre ellos algunos bolivianos. Pero bueno, Chile está de luto. El presidente Boric ha declarado duelo nacional por 3 días y hay conmoción, ¿no? Trabajadores mineros, igual que los nuestros, los más sacrificados en el trabajo, y es así, entran a socavón y nunca saben si van a salir vivos. Bueno, Amalia, es impresionante lo que ha sucedido en estas horas pasadas. Ya se han recuperado los 6 cadáveres, pero también hay una decisión, Amalia, que no deja de sorprender, y es que la estatal Codelco, que es la que maneja todo este tema de la minería en Chile, ha decidido oficialmente convocar a una auditoría internacional para tener a los expertos más grandes del mundo para que digan qué pasó, qué finalmente pasó en la mina El Teniente, porque estamos hablando de el lugar subterráneo más grande del mundo donde se explotan minerales en Chile. Así que no quieren correr más riesgos y entonces esta auditoría internacional va a decir qué realmente ocurrió. Ojalá se tome un ejemplo acá en Bolivia, porque, por ejemplo, el Cerro Rico, cualquier momento se nos viene abajo. Amalia está perforado por miles de lugares y entonces es un peligro latente para mucha cantidad de mineros que, como tú dijiste, entran al socavón y no saben si van a salir con vida. Bueno, con nuestra condolencia, Cacho, cerramos este capítulo de Último Momento y será hasta mañana. Recordándoles que hay una votación que realizar, que esperemos que ustedes participen y que mañana daremos el resultado sobre la pregunta que está en pantalla. Les agradecemos mucho y será hasta mañana. Esto es Cabildeo Digital.